Vamos a subir. El otro día quedamos en la parte de óxidos, ¿sí? La parte de óxidos se había entendido, o sea, ¿se acuerdan que dependiendo del estado de oxidación que tenía el óxido, yo lo nombraba con la terminación oso o ico? Si tenía 4 estados de oxidación, tenía hipooso, oso, ico y perico. Ahora lo que cambia, o sea, lo que nosotros vamos a... Esos eran compuestos binarios, esos y los hidrácidos. Los hidruros, perdón. Que dentro de los hidruros teníamos hidruros metálicos, cuando teníamos el hidrógeno unido a un metal, con lo cual el hidrógeno iba a tener carga negativa, una carga negativa, contra el metal, o sea, sí o sí, porque los metales son positivos. Y después teníamos el hidrógeno cuando se une a un no metal, que son muy poquitos los no metales a los que se unen, en general son los halógenos, que forman los hidrácidos, ¿sí? En ese caso el hidrógeno tiene carga positiva. Cuando el hidrógeno se comporta con carga positiva en un compuesto, lo que está formando es un ácido, ¿sí? ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan porque lo vamos a ver el año que viene. Ya se me mezclaban las materias. Pero bueno, el año que viene nosotros vamos a ver ácidos y bases, vamos a ver concepto de pH y de pOH, que alguna vez lo deben haber escuchado en la vida, cuando dicen que algo tiene pH neutro. Bueno, tiene que ver con si algo es muy ácido o si algo es muy básico. Toda sustancia que sea ácida tiene presencia de el ion hidrógeno con carga positiva, o sea, tengo el catión hidrógeno. Cuando el hidrógeno está con carga positiva, forma ácidos. En el caso de los hidruros no metálicos, se pueden llamar hidruros no metálicos o, para llamarlos, digamos, formalmente, se llaman hidrácidos, ¿sí? Porque son ácidos. Son ácidos binarios y tienen dos maneras de nombrarse. Se los puede nombrar como el hidruro no metálico, o sea, a ver, la diferencia en el nombre está en si yo lo tengo en solución, si lo tengo en agua o no. Si lo tengo en agua, está actuando como un ácido. Si no lo tengo en agua, lo tengo como un gas. Entonces, cuando está en solución, se dice que se nombra como hidrácido. Por eso el nombre cambia en... Yo puedo tener el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Que es hidrógeno 2, sulfuro 1, azufre 1, ese es el sulfuro de hidrógeno, si está en estado gaseoso. Si yo lo pongo en agua, tengo el ácido sulfhídrico. Hídrico de que está en agua, ¿sí? O sea, si yo quiero nombrar ese hidruro no metálico como un ácido, en general lo vamos a nombrar como un ácido, lo nombro con la terminación hídrico. De ahí viene el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, en general lo conocemos así, es el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Pero estamos acostumbrados a llamarlo como ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces siempre los vamos a nombrar como los hidrácidos. El tema de que se los catalogue dentro de los ácidos es justamente la cuestión de que el hidrógeno está con carga positiva. Siempre que el hidrógeno está con carga positiva, que comúnmente, o sea, en un lenguaje más coloquial se lo llama protón, el protón es el hidrógeno con carga positiva, estamos en presencia de un ácido. Lo que hace que yo tenga una sustancia ácida es que cuando está en solución libera protones. Ya de paso les voy pasando información para el año que viene. El año que viene se van a acordar cuando les diga, chicos, ¿se acuerdan los ácidos? Bueno. Esos eran todos los compuestos binarios. Cuando pasamos a los compuestos ternarios, que parece que fuesen re difíciles, en realidad son bastante fáciles. Porque los compuestos ternarios surgen de la combinación de un óxido ácido o un óxido básico más agua. Cuando yo un óxido básico, ¿sí? Que es el que está formado por metal y oxígeno, le agrego agua, formo un hidróxido. El hidróxido va a quedar conformado por un anión oxidrilo, o sea, se llama oxidrilo porque la molécula se termina dividiendo en dos partes, en la parte del metal, por un lado, y el hidrógeno con el oxígeno, que forman un anión que tiene una carga negativa. Eso es el anión oxidrilo. ¿Cuántos oxidrilos va a tener? Tantos oxidrilos como cargas positivas tenga el metal al que está unido. Cuando yo hago la ecuación de formación, lo que hago es combinar el óxido básico más agua y formo el hidróxido. Lo único que hago es reacomodar la estructura, o sea, que ya lo habíamos hablado, siempre yo tengo un reacomodamiento de los átomos, o sea,
se desarman los enlaces que están en las moléculas iniciales y se reorganizan para formar un nuevo compuesto, que en realidad sería una reacción de composición, ¿sí? O de síntesis. Yo paso de tener dos compuestos a formar un solo compuesto, paso a tener un hidróxido, ¿sí? Lo que hacen es, en esa reorganización, el oxígeno se une con un enlace covalente al hidrógeno y forman un anión, el anión oxidrilo. Siempre que yo tengo el anión oxidrilo, tengo un hidróxido. Eso también es lo contrario a lo que son los ácidos, ¿sí? Los ácidos liberan protones, o sea, iones hidrógeno positivos cuando están en solución. Los hidróxidos liberan oxidrilos. Si yo combino el oxidrilo con el protón, formo agua. Por eso los ácidos y los hidróxidos lo que hacen es neutralizarse, ¿sí? Que es lo que es el fundamento de la formación de sales neutras. Y en el caso de los oxoácidos, lo que voy a tener es un óxido ácido que se va a combinar con agua, y lo que acá el reordenamiento que se hace es que el hidrógeno queda separado. Siempre en los compuestos ternarios voy a tener o sea, en realidad en todas las moléculas yo tengo una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? En los óxidos, en los hidruros, en todos tenía una parte positiva y una negativa, pero tenía solamente dos átomos, o sea, dos elementos, no dos átomos. En el caso de los hidróxidos tengo tres elementos. La parte negativa me la va a dar el oxígeno unido al hidrógeno, ¿sí? Que es el oxidrilo, y la parte positiva me la va a dar el metal. En el caso de los oxoácidos, ¿sí? Que son ácidos, o ácidos ternarios, la parte positiva me la van a dar los hidrógenos, el hidrógeno solito es la parte positiva, y los otros dos compuestos, o sea, los otros dos elementos combinados, que va a ser el oxígeno con el no metal, es la parte negativa, es el anión. Entonces, si yo tenía el óxido sulfúrico, ¿sí? Voy a pasar a tener el ácido sulfúrico. En el caso de los nombres, lo único que se modifica es de la palabra óxido por la palabra ácido. En el caso de los hidróxidos, lo que modifico es la palabra óxido por la palabra hidróxido. Hidróxido de calcio. Si yo tenía el óxido de calcio, ahora voy a tener el hidróxido de calcio, ¿sí? Yo combino óxido de calcio más agua, formo el hidróxido de calcio, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Eso tiene que ver con... yo igualmente, pues yo estuve mirando, yo en todo el apunte, cuando llegamos a la parte en la resolución que le subí, en la parte de tanto de hidróxidos como de oxoácidos, yo les fui haciendo el detalle de cómo íbamos llegando, y sobre todo el tema de cómo van balanceando las ecuaciones, ¿sí? Ustedes siempre que vayan balanceando, justamente esto que yo les dije de separar en el anión, ¿sí? Y en el catión les sirve el momento de balancear, ¿sí? Nunca jamás, cuando ustedes van a balancear una ecuación, sobre todo cuando empezamos con los compuestos ternarios, nunca vayan a balancear por el hidrógeno. El hidrógeno y el oxígeno son, o sea, en realidad el agua es el comodín, es lo que me sirve a mí para terminar de balancear. Siempre voy por el elemento que no es, o sea, por el metal o por el no metal, y recién después miro el tema de los oxígenos y de los hidrógenos, ¿sí? Los primeros que siempre tengo que balancear es el metal y el no metal. Obviamente el oxígeno y el hidrógeno son no metales, pero yo hidrógeno y oxígeno los dejo aparte porque son los que me sirven de comodín. En el caso de los hidróxidos y de los oxoácidos, yo tengo el agua que oficia de comodín al momento de poder balancear, ¿sí? Porque yo ahí ya tengo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que son los que me van a permitir poder jugar con esa cantidad. Por eso siempre tengo que mirar primero cómo balanceo al metal o al no metal que tengo. Y finalizando lo que tiene que ver con nomenclatura, ¿sí? Están las que se denominan sales neutras, ¿sí? Las sales neutras, la única, por decirlo así, complejidad que tienen, es que ustedes, lo que se tienen que acordar es, ustedes van a unir un hidróxido más un oxoácido, ¿sí? La parte del oxidrilo, o sea, del grupo OH con una carga negativa, se va con el hidrógeno, con los hidrógenos del ácido, forman agua, ¿sí? Es como que las dos moléculas se dividen en positivo o negativo,
la parte positiva, la parte negativa del hidróxido, que es el oxidrilo, se va con la parte positiva del ácido, que es el hidrógeno, para formar agua. Y el otro catión y anión que me queda, catión que viene del hidróxido y anión que viene del ácido, forman la sal neutra. Y ahí tienen que trabajar con la carga de cada uno de los iones, ¿sí? Por ejemplo, si yo miro el ácido sulfúrico, que es H2SO4, el ácido sulfúrico, cuando yo lo divido en anión y catión, tiene hidrógeno, o sea, tiene 2 hidrógenos con carga positiva, y tiene un grupo SO4, que tiene 2 cargas negativas, ¿sí? Porque si tengo 2 positivas, tiene que tener 2 negativas. Lo que cambia ahí, y esto es regla mnemotécnica, hay una regla que dice, pico de pato, oso chiquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cambio ico por ato, o sea que si yo tenía el ácido sulfúrico, paso a tener el sulfato, ¿sí? Y oso chiquito, si yo tengo el ácido hipocloroso, tengo el hipoclorito, ¿sí? En mi escuela era Entonces, oso bonito, profe, no era oso chiquito. bueno, cuando yo fui a la escuela y estudié hace mucho, allá lejos, No, yo también hace mucho, mucho y era su chiquito también. para mí era oso Claro. chiquito, O es como sea, tal. A Augusto es muy ver, joven. y después cuando estudié el tema de ADN era Aníbal Troilo y Carlos Gardel, las bases nitrogenadas. ¿Ustedes cómo se creen que estudié yo? ¿No saben la cantidad de cosas que hay cuando uno estudia química, de reglas? Impresionante. Aparte a todos le inventábamos algo, pero nos terminábamos acordando. Pero bueno, en realidad esa regla es, o sea, viene ya, data de hace mucho tiempo, y justamente es para acordarse. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno nombra la sal, le parece que es bastante complejo. ¿Sí? Si yo, hola Martín, si yo combino, por ejemplo, Hola, buenas tardes. ¿cómo ¿Cómo estás? andas? Bien, si yo combino, por ejemplo, Bien, bien. el hidróxido de sodio, ¿sí? Con el ácido sulfúrico, de ahí el ácido me va a dar la parte negativa. Y en las sales se nombra anión, anión seguido de catión. ¿Sí? En el nombre siempre es anión seguido de catión. ¿Quién es el anión? El sulfato, o sea, la parte del ácido sulfúrico. Pasa a ser sulfato de la parte positiva, que es sodio. Entonces, cuando yo una el hidróxido de sodio con el sulfato, el ácido sulfúrico, formo el sulfato de sodio más agua. ¿Por qué? Porque todos los hidrógenos y los oxidrilos que tenían en el hidróxido y en el ácido se fueron para formar agua. Eso es lo que, o sea, lo que fundamenta que las sales se llamen sales neutras. ¿Por qué? Son sales neutras porque se combinan de manera tal de que se forma una sal que no tiene carga más agua. O sea, se neutraliza la parte ácida y la parte básica para formar una sal más agua. Existen, o sea, no lo vamos a dar, pero sí, o sea, corresponde que se los diga, existen sales ácidas, ¿sí? Que a veces, en vez de dejar, o sea, por ejemplo, en el ácido sulfúrico que tiene 2 hidrógenos, solamente liberan un hidrógeno y queda una sal que es sulfato ácido de sodio, pero nosotros no nos vamos a meter eso porque estamos trabajando con sales neutras, o sea, no estamos estudiando la licenciatura en química, no, estamos viendo básicamente cómo se forman los compuestos, ¿sí? O sea, y esa es la parte más, o sea, la parte más compleja de nomenclatura. Fíjense que yo siempre los hinché mucho desde que empezamos, que si ustedes entendieron cómo se nombraban los óxidos, todo lo demás es lo mismo cambiándole una palabra o una terminación. Y uno de los ejercicios que yo creo que lo fui haciendo acá, uno de los ejercicios más comunes que hay es que, por ejemplo, a ustedes les den la sal y les pregunten de qué compuestos provienen. Entonces, si yo, por ejemplo, les doy, como estábamos hablando recién, el sulfato de sodio, ustedes van a saber que la parte positiva va a venir del hidróxido. ¿Qué hidróxido? El hidróxido de sodio, le tengo que poner un grupo H. La parte negativa va a venir del ácido, le tengo que poner 2 hidrógenos al sulfato. Y si yo quiero saber de qué, esperen que se está conectando Sandro. Si yo quiero saber de qué óxido provienen, lo único que tengo que hacer es ver el sodio y el azufre
empezar a combinarlos con el oxígeno. Después de que formo los óxidos, los combino con agua. Entonces formo el hidróxido y el oxoácido. Y recién después formo la sal. O sea, son dos caminos para poder saber de qué compuestos provienen. Se los cuento porque en el final hay uno de los puntos que yo tomo, que es decir de qué compuestos provienen las sales con las que están trabajando. Entonces, ustedes pueden ir por dos caminos. O la van desagregando, o directamente se fijan cuál es el metal y el no metal, se olvidan del oxígeno y del hidrógeno, y lo que hacen es empezar a formar los óxidos, después combinarlos con agua, y van a ir llegando a todos los compuestos hasta que lleguen a la formación de la sal, ¿sí? Y van a tener todos los nombres intermedios, que también les sirve para practicar, ir viendo si se acuerdan de los nombres. Cuando ustedes empiecen a hacer ahora la parte de hidróxidos y de oxoácidos, van a ver que se van a tener que fijar mucho en los nombres de los óxidos que estuvieron trabajando. Y va a llegar un punto que van a decir, che, se llaman todos iguales, ¿sí? Porque en realidad es, si yo le encuentro, o sea, si le agarro una vuelta a lo que es la nomenclatura y a cómo yo voy armando el compuesto, ya después es mucho más sencillo ir nombrando, ¿sí? O sea, no es que de la noche a la mañana se van a acordar de todo, pero me refiero a que es como cuando hicieron uniones químicas, una vez que fueron entendiendo la lógica. O sea, acá lo más importante es que ustedes entiendan la lógica de cómo se van formando los compuestos. Si ustedes entienden la lógica de cómo se forman y que vamos desde lo más sencillo hacia lo más complejo, es mucho más fácil. Si yo empiezo explicándoles directamente la sal neutra con el nombre de una sal neutra, ustedes no van a entender nada, o sea, es más el bollo que les voy a hacer que otra cosa. Por eso yo empecé en etapas viendo primero muy bien los óxidos, o sea, que quedaran muy bien en claro los óxidos, para después pasar a los compuestos ternarios, que en realidad son muy fáciles, siempre y cuando entendamos lo que es un óxido. Si no entendemos lo que es un óxido y cómo lo nombramos, ahí es donde se nos complica. Obviamente van a ver que trabajamos con toda nomenclatura tradicional. Van a ver que tanto en los hidróxidos como en los oxoácidos, toda la nomenclatura está puesta en nomenclatura tradicional porque es la nomenclatura con la que vamos a trabajar. Yo en el apunte, como les había dicho, expliqué los 3 tipos de nomenclatura, cómo se nombran y demás, porque es una cuestión formal que ustedes tienen que saber que existe ese nombre. Pero la nomenclatura que estamos usando es la tradicional, la que se usa coloquialmente y la que van a ver ustedes. Ustedes van a ir, no sé, a una fábrica y van a ver que dice ácido sulfúrico. No dice tetraoxo, anión, o sea, no va a aparecer ese nombre. Se van a encontrar con el ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, la idea es que, como nosotros no vamos a tener 2 clases, ¿sí? Una porque tenemos mesa, la otra porque es feriado, ustedes puedan avanzar en terminar la guía. Y cuando digo avanzar en terminar la guía, lo que estoy diciendo es, toda consulta, duda, o donde se traban, me escriben, ¿sí? Me escriben, me mandan un mensaje, me dicen, te podemos hacer, no sé, te puedo hacer una videollamada, decime a qué hora, hacemos una videollamada, no tengo problema, nos tenemos que conectar en algún momento por fuera del horario de clase, porque, no sé, hay 2, 3, 4 que no entienden y quieren que expliquemos, coordinamos un horario y nos conectamos y vemos bien el tema. Pero, o sea, saben que yo estoy a disposición, o sea, a la mañana por ahí se me complica más porque estoy en las escuelas secundarias, pero después, en la medida que puedo, yo me conecto, ¿sí? Y si no, me escriben y me van preguntando, pero no se queden cerrados en no entendí o directamente copio como está y ya está. O sea, todo lo que ustedes ven que no les salen, lo van preguntando. Consejo, primero traten de hacerlo, cuando ven que medio que se están trabando, miren la resolución como para guiarse, no para copiarse, y traten de entender lo que está en la resolución. Cuando no les sale, me escriben. Y fíjense que yo hago mucho hincapié todo el tiempo en el tema de balancear las ecuaciones, porque el próximo tema con el que vamos a arrancar después de estas 2 semanas es estequiometría, donde lo principal es que una ecuación esté bien balanceada. Si yo no tengo bien balanceada una ecuación, no puedo averiguar absolutamente ningún dato, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo yo voy balanceando y cómo esos números van modificando la lógica de cada una de las ecuaciones, ¿sí? Bien, ¿dudas, consultas, preguntas? ¿Tienen ganas de llorar? ¿No? Escucho un niño. Se fue. Bueno, nada, ¿entendieron todo? No lo puedo creer. Soy una máster. Cuando me entendieron nada y me dicen todo que sí. Sos crack, profe, sos crack. Bueno, no, en serio.
la idea es que ustedes puedan resolver, o sea, la verdad que yo no quería que la semana que viene haya mesa de final, es más, miré los horarios, porque primero dije, bueno, tengo la mesa a las 8, bueno, los chicos de Química 2 van bastante avanzados, dije, no importa, tengo con Química 1, y vi que me pusieron de vocal en la otra mesa y me quería matar. Pero bueno, pusieron una mesa ahora, o sea, yo no quería perder clases porque después hay un feriado, entonces son 2 semanas sin que podamos vernos, por eso les digo, si ustedes ven que necesitan ayuda, me escriben. Si alguno no entiende algo y me dice, che, profe, ¿podemos hacer una videollamada dentro de una hora? Sí, no pasa nada, o sea, lo he hecho con un montón de alumnos, me llaman o me mandan un mensaje, nos conectamos y vamos resolviendo y viendo qué están haciendo, me muestran lo que están haciendo y los voy ayudando, no tengo ningún problema. No les digo que vengan a casa porque si no se tienen que trasladar todos, pero tenemos el pizarrón, todo, o sea, nos sentamos todos en el patio, sacamos el pizarrón y hacemos una clase presencial con unos mates. Bueno, cada cual se trae su mate. No, pero la idea es que puedan ir avanzando y que lo puedan ir haciendo, o sea, porque yo sé que son temas que virtualmente, o sea, los van entendiendo, pero al momento de que se sientan solos, a veces se traban y no saben para qué lado ir. Entonces, sepan que cualquier duda que vayan teniendo, todo lo que vaya surgiendo, me lo van preguntando. O sea, yo la resolución la subí no para que la copien o para que decir, bueno, listo, me deshago del tema, ya tienen la resolución, sino para que tengan una guía más, o sea, una herramienta más para que puedan ir avanzando, ¿sí? Pero siempre que necesitan algo, me preguntan. Bien, entonces no hay ninguna consulta. Profe, las resoluciones son de bastante ayuda. Gracias. ¿Quién me habló? Matías. Sí, yo la fui armando de manera tal que tenga bastante de apunte, de resolución, vieron que tiene colores, dibujitos, o sea, es como que trato de que sea bastante, o sea, dinámico, no solamente que esté el resultado, sino que entiendan de dónde salen las cosas, porque yo sé que son temas que se necesita mucha práctica y que virtualmente hay un montón de cosas que no se pueden ver, o sea, se pueden ver, pero son muy complejas, entonces voy buscando todas las herramientas como para que no les quede, para que puedan ir trabajando con cada vez más información, ¿sí? Hola, Celes. No me contesta. No me quiere más. Bueno, entonces, si no tienen ninguna consulta, yo los dejo que trabajen tranquilos. Hola, profe. Hola, Cele. Tranquila que la grabé la clase, así que ahora la subo. Dije que tenemos examen presencial el domingo a las 2 de la tarde en mi casa y tienen que traer todos un asado. Ah, no. Sí, no era. No, la grabé para que les quede a todos, ¿sí? La puedan escuchar y puedan ir viendo lo que expliqué, que es un poco más de lo que está en el apunte, o sea, con términos por ahí más sencillos. Yo soy de explicar así como mucho, de hablar mucho, porque sé que hay cosas que a veces quedan en términos muy específicos, o sea, y no se terminan entendiendo. Entonces la idea es que ustedes tengan todo lo que puedan por este medio como para poder resolver, ¿sí? Así que bueno, trabajen tranquilos, lo que necesiten me escriben, me mandan mensajes, me escriben por el aula, me mandan mail, me llaman, no hay problema, ¿sí? Ya saben que si no contesto enseguida es porque estoy dando clases o porque estoy haciendo algo, porque no sé, me dormí, pero yo les contesto, ¿sí? Claro, hay algún momento del día que duermo, o sea, en algún momento duermo. Así que bueno, cuídense mucho y estamos en contacto, ¿sí? Listo, Gracias, profe, profe. nos Nos Gracias. Nos vemos. vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos.